Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Estamos en el último video de nuestra muñequita Acne, que es armar nuestra muñeca. Ya teniendo todas las piezas, como aquí ven, miren, aquí tenemos todas las piezas que vamos a ocupar, tanto como de la muñequita y del unicornio. Ya están todas las piezas aquí. Todas estas son las que vamos a ocupar para hacer estos dos lindos muñequitos, ¿sale? Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También las invito a que vayan y me sigan a mis redes sociales. Les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción del video para que vayan y me sigan, ¿sale? Es muy importante también que se unan a Facebook, al grupo de Facebook, porque ahí les estoy dejando yo dos fotitos de los muñequitos, de los nuevos muñequitos. Son dos fotos de dos muñequitos que ustedes tienen que votar por a cuál quieren que realicemos en el próximo video. Yo les estoy dejando a ustedes la opción de escoger el muñequito que ustedes quieran realizar, ¿sale? Todos los que hemos estado haciendo desde, déjenme checar, desde que publiqué a Silvestre, si no me equivoco, Silvestre y Elmo, desde ese muñequito, desde ese video en adelante, ustedes han estado escogiendo cuál muñequito realizar aquí en mi canal. Por eso vayan y únanse al grupo en Facebook para que ustedes también dejen su voto. El más votado es el ganador, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ocupar una aguja para empezar a unir la cabeza con el cuerpo. Esto va a ser igual que unimos los demás amigurumis, las piezas va a ser exactamente lo mismo, ¿sale? Si ustedes ya saben, pueden irse adelantando, no hay ningún problema. O si ya lo tienen armado, pues qué bien, para que así les sea más rápido a ustedes. Bueno, pues vamos a ir uniendo, agarrando un punto de la cabecita con un punto del cuerpo. Un punto de la cabecita con un punto del cuerpo, ¿sale? Y así lo vamos a hacer todo alrededor hasta terminar toda la vuelta, ¿sale? Hasta que esté toda unida la cabeza con el cuerpo. Tenemos unida la cabecita. Entonces ahora nos vamos a ir con los bracitos. Ya saben que antes de pegar el bracito con la manga, vamos a hacerle las líneas, en color café, ¿sale? Y vamos a ir haciéndoselas igual que lo hicimos con la playerita. Así, un puntito, poniendo línea, un punto en cada punto. De esta manera. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer 3 líneas, ¿sí? Que va a ser esta, la que sigue y esta, ¿sí? Solamente 3 líneas en color café. Y así como lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en la otra también. Ya que le hayamos puesto las líneas a las mangas, vamos a ponerle silicona aquí adentro y vamos a meter el bracito para que esté, para que se pegue y así poderlo poner aquí con la muñequita, ¿sale? Vamos a ponerle el bracito pegado. Si ustedes lo quieren coser, pueden coserlo. Vamos a ponerle silicón. En este caso yo lo voy a pegar, lo voy a pegar. En otras ocasiones yo los he cosido, pero en esta ocasión los voy a pegar. Vamos a dejarlo así un ratito para que pegue y no se despegue. Ok, ya van a estar los dos bracitos pegados, ¿sale? Ahora vamos a colocarle lo que viene siendo el pelo. También se lo vamos a pegar con silicón caliente.
que es el que yo ocupo. Miren, le vamos a colocar así el pelo para saber nosotros dónde van a ir las orejitas, ¿sí? Entonces vamos a pegarle el pelo. Y cuando le peguen el pelo, si ustedes lo quieren coser nuevamente, les digo, pueden coserlo. Es opción a ustedes. Entonces vamos a, en mi caso voy a pegarlo y voy a pegar así las patillitas que tiene de su pelo. Y voy a poner aquí en esta parte las orejitas. Miren, ya pegué el pelito con las patillitas que tiene aquí a un lado. ¿Sale? Vamos a unir, bueno, vamos a pegarle más bien los ojitos. ¿Sí? Vamos a pegarle los ojitos igual, que queden en la misma altura. Ustedes le miden ahí y que queden iguales, ¿sale? Ya que hayan pegado los ojitos, con hilo negro vamos a hacerle para que se vean sus pestañitas, ¿sale? Vamos a hacerle así por encima del ojito. De esta manera. Y aquí vamos a ponerle las pestañitas. Haciendo una y la siguiente. La otra. Y subimos aquí arriba. Y vamos a hacerle de una vez su cejita. Si está muy abajo, vamos a subirle otro arribita. Pueden hacerle así la cejita. Si se les hace muy gruesa o algo, pueden hacerla de una sola hebra. Vamos a calarle. Si se me hace muy gruesa, pues la voy a quitar y la voy a cambiar. Que se me haga muy gruesa. Creo que así está bien. Igual vamos a ver cuántos cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Sí. Y así vamos a poner la cejita y la línea negra de arriba con las pestañitas. Así como hice este ojo, van a hacerle en el otro también. Así tiene que quedar. Ahorita que estamos utilizando el color negro, vamos a hacer el mechoncito. Vamos a agarrar así y vamos a girar las vueltas que sean necesarias. Si quieren 10 vueltas, 15 vueltas, según el pelo que ustedes quieran, lo greñudita que quieran que esté. ¿Sale? Vamos a cortar. Aquí mismo vamos a meter de una vez para amarrar. Para que no se nos deshaga. Y vamos a cortar. Y vamos a hacer esto. Ay, perdón. Bueno, vamos a amarrarlo. Si quieren, miren, agarramos una hebra para más fácil. Vamos a amarrarlo así. Vamos a pasarlo por aquí. Bueno, que no quiere.
Se me complica un poquito porque tengo que ver a través de la cámara. Se me complica un poquito, chicas. Ténganme un poquitín de paciencia, ¿sale? Déjenme. Bueno. ¿Qué tanto batallo aquí, hombre? Bueno, al parecer ya. Vamos a hacerle así como un tipo escobita. Vamos a emparejar el pelito, que quede en parejito. Y vamos a ir cortando así, ¿sale? Para que quede en parejito. ¿Sí? Vamos a cortarle este de para subirlo para arriba. Y este pelito lo vamos a poner aquí arriba, ¿sí? De esta manera. Aquí. ¿Sale? Vamos a ponerle pegamento y lo vamos a pegar. Ya que le hayamos pegado, agarramos la tirita roja y se la vamos a poner así alrededor. De esta manera. Ahora con color café con color carne, vamos a agarrar una tirita y vamos a colocarle la naricita. ¿Sale? Ensartamos el hilo en color carne, doble hebra. Vamos a hacerle nudito. Y vamos a ponerle la naricita. A ver si está muy arriba, muy abajo. Bueno, aquí le vamos a calcular. Yo creo que sí estaba bien ahí donde estaba. No se lo vamos a poner muy pegado a los ojitos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Al cuarto así. Y vamos a pasarle varias veces según lo gruesor que ustedes quieran de la naricita. Bueno, que cómo se atora. Sí, según lo grueso que ustedes quieran de la naricita, es como se la van a poner, ¿sale? Ya después se la vamos a maquillar. Hacemos aquí nudito. Y vamos a perder nuestra hebra. Cortamos. Y listo. ¿Sí? Así les tiene que ir quedando su muñequita. Para los tirantes, chicas, miren. Vamos a hacer aquí, ya que esté ya los bracitos, ahora sí podemos hacer los tirantes. Jalamos bien el hilo aquí. Y nos vamos a ir con puras cadenitas, dependiendo de hasta que llegue al pantalón hacia atrás. Miren, yo lo hice cruzado, ¿sí? Yo lo hice el cruzado. Si ustedes lo quieren poner así recto, pues lo pueden poner. Yo para las cintas del pantaloncito, lo hice cruzado, ¿sale? Entonces vamos a pasar aquí así y vamos a ver, miren. Aquí todavía le falta unas cuantas cadenitas. De estas sí no las conté cuántas hice en la muñequita que tengo ahí. ¿Por qué? Porque depende del hilo que estén usando y también depende
el gancho. Entonces no puedo yo decirles tantas cadenas, porque si les queda cortita o largas, ahí sí ustedes le tienen que tantear más o menos. Miren, como aquí yo ya le puse, y así como hice este tirante voy a hacer el otro igual. Listo. Miren, ahora los botoncitos yo los hice del mismo material que hago los ojitos. Si ustedes tienen unos botoncitos, pues pueden ponerle algunos botones, o si se los quieren hacer con foamy, de fieltro, no sé, se los pueden hacer. Miren, son los mismos, del mismo material que hago yo los ojitos, es como les hice yo los botones, ¿sale? Ahí están los dos botoncitos. Nuestra muñequita ya está. Vámonos con el unicornio. Para el unicornio vamos a ponerle silicón. Vamos a pegarle la cabecita de esta manera, así. ¿Sí? Así como está aquí. Perdón, así como está aquí se la vamos a pegar. Entonces esta cabecita tiene que ir aquí así. Para los piecitos, ya que hayan rellenado la mitad de relleno, ya que le hayan rellenado solamente la mitad, vamos a ensartar nuestra aguja y vamos a cerrar. Así como va a ser en este piecito, van a ser en los otros 3 que quedan. Vamos a cerrar como cerramos los bracitos, así, cerrándolos de esta manera. ¿Sale? Así es como los vamos a cerrar. Vamos a pegarle los piecitos así de ladito, ¿sale? Así como le pegamos estos, vamos a pegarle estos también. Uno aquí y el otro acá enfrente. Ahora la orejita vamos a pegarla, perdón, vamos primero a unirla. Así como unimos los piecitos, así la vamos a unir. Nuestras orejitas. De esta manera. Cortamos la hebra. Y vamos a ponerle tantito pegamento y la vamos a pegar a uno de la cabecita. Vamos a pegarla así como pegamos esta otra, así pegamos la otra orejita. De esta forma, miren. Que quede así las dos orejitas. Y ahora vamos a pegarle los ojitos. Los ojitos igual, ¿eh? Yo estoy pegando todas las piezas, chicas, no los estoy cosiendo, ¿sale? Para más rápido. Pero ya saben ustedes que es mejor, mucho mejor coserlas. Los ojitos los vamos a poner uno aquí. Y el otro vamos a colocarlo a un lado. ¿Sale? A un ladito del otro. De esta manera. Sí, vamos a cortarle la hebra que sobró. Y así les tiene, si tienen que pegarle los ojitos. Así. El cuernito nuevamente le ponemos silicón y vamos a colocárselo aquí. Aquí en medio de las dos orejitas y en medio del ojo. De esta forma, miren, y ya aquí, desde donde, ay, perdón, que ni veo, ¿verdad? Aquí desde donde
está el cuernito, vamos a ponerle puras tiritas, una fila de hilo color rosa o del color que ustedes quieran, ¿sale? Yo usé el color rosa porque así estaba en la imagen en el dibujo que vi, y pues eso le puse. Pues ustedes pueden ponerla del color que ustedes gusten, ¿sale? Entonces vamos a ponerle la línea esta, miren, esta línea van a hacerle igual una línea en color rosa como lo hicimos con las mangas y la playerita. Pero ahorita les vuelvo a explicar. Miren, vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, entre las 5 y las 6. Entonces vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, entre las 5 y las 6. Pero vamos a hacerle, sí, entre las 5 y las 6 la vamos a hacer. Entonces vamos a hacer igual. Vamos a irnos así. Por eso es muy importante que hagan la cabecita del unicornio, la playera, las mangas, que cosan, que vayan tejiendo en recto, que no tejan en espiral, para, por ejemplo, como estas líneas que estamos dibujando, se vayan recto, ¿sale? Porque si no empiezan en una, y si trabajan con espiral, empiezan en una línea y terminan en la de arriba. Entonces es mucho mejor trabajar en recto, porque así pues ya se van en una sola línea. Si así hay veces que uno se equivoca, chicas, no crean. Aunque vayan rectos, ya se marea uno de tanto ir cosiendo, que ya te vas hasta la de arriba. Bueno, así le van a hacer toda hasta terminar la vuelta. Y así terminamos, miren. Yo empecé aquí arriba porque como yo trabajé en recto, hice la cabecita en recto, pues obviamente me va a salir en la misma hilera. Si ustedes trabajaron y ya tienen la pieza y trabajaron en espiral, empiecen de aquí abajo para que no se les vea el escaloncito donde subió pues una hilera hacia arriba. ¿Sale? Escondemos nuestra hebra para cortar. Bueno, este hilo nos puede servir. Vamos a cortar puras tiritas. Miren, la medida de 2 dedos. Vamos a cortar para que nos sirva para el pelo del unicornio. ¿Sí? Van a cortar así hebritas y van a ir poniendo el pelito al unicornio. Van a ir colocándole. Si está muy ancho, agarren el otro más delgadito. Y vamos a ir, ay, no agarré del mismo número, permítanme. Este sí está más pequeño. Bueno, miren, vamos a ir ensartando y vamos a ir haciendo así. Puros pelitos vamos a ir poniendo. Vamos a ponerle uno aquí para que esté más pegadito al cuernito. Agarramos otra hebrita. Si ustedes quieren ponerle así de 2 para que se vea más peludito, así de 2 para que se vea más peludito, pueden hacerlo. O de 1, como ustedes quieran. Que sí se vería mejor, mucho mejor si son de 2 para que se vean más peludito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto así y lo vamos a pasar. Y vamos a hacer esto así, ¿sale? Ya después, ya cuando terminen todo, una hilera hasta aquí está la colita, hasta que está el anillo aquí, pueden ir emparejándole el pelito. Por si ustedes no lo quieren muy largo, pues lo pueden poner del tamaño que ustedes gusten. Entonces vamos a ponerle de esta manera, ¿sale?
Bueno, ustedes le van a hacer hasta acá, hasta donde está el anillo. Ya les dije cómo, entonces ustedes le van a ir poniendo. Para ponerle lo que viene siendo estos cuadritos de la nariz. Miren, yo se los puse así y va del otro lado, se los puse yo al revés. Van hacia afuera. Entonces vamos a ponerle nosotros, yo con pincelín marcador de la que no se despinta. Permanente. Yo le voy a ir haciendo así. ¿Sale? Bueno, aquí lo vamos a ir poniéndole bien. Primero le marco de a poquito para que no me vaya a equivocar o me vaya a salir mal. Porque recuerden que ya cuando uno pinta así, pues ya no se puede despintar, chicas. Entonces deben de tener mucho cuidado. Si no, ustedes se lo pueden bordar con hilo, que es mucho mejor para que no se, por si se equivocan, bueno, lo pueden quitar el hilo. Y si lo pintan o así como estoy haciendo yo, pues sí es un poquito más arriesgado. Porque si te queda mal, chin, pues ya no se puede borrar. Entonces lo hacemos así. De esta manera. Y así. ¿Sale? Que yo se lo hice al revés. Los ojitos. Antes de ponerle los ojitos, vamos a colocarle el broche. Porque pues ya saben que yo se los pinto y después puedo manchar mi amigurumi. Van a ser de estos brochecitos de presión. Van a ocupar uno y vamos a utilizar una aguja normal de la delgadita, que es esta, así de la normal. Una aguja normal y vamos a necesitar hilo delgadito, del súper delgadito, del normal, de los que venden conos. Para ya ver que a veces que se le cae un botón, pues vamos a ponerle el botón a la camisa. De esos meritos. Vamos a hacerlo en doble hebra. Y de los brochecitos, el que la punta, miren, para que lo vean más bien. Miren, este tiene la punta más pequeña y esta tiene la punta más larga. Entonces, esta más pequeña lo vamos a coser a la playerita, al pantaloncito de nuestra muñequita, pero al revés. Así, no, lo volteamos que quede el hoyito así. ¿Sí? Entonces vamos a ir, pero primero vamos a poner este porque pusimos hilo blanco. Entonces vamos a ponerle aquí primero al caballito, al pony. Este sí lo vamos a poner con el piquito hacia afuera. Entonces vamos a ir cosiendo. Ay, perdón, ya ando moviendo la cámara. Vamos a ir poniéndole así. Que así como estoy colocando van a colocar el de la muñeca. ¿Sale? Así en cada hoyito vamos a ir poniéndole. Por eso es muy importante que lo hagan al color del muñequito, como en este blanco, para que se pierda y no se note tanto, perdón, y no se note tanto el hilo. Vamos a ir cosiéndole en los hoyitos que tiene aquí. Nos regresamos en ese mismo y le ponemos en el que sigue. Nos regresamos a ese mismo. Bueno, como muevo la cámara yo, ¿verdad? Y ponemos aquí. ¿Sí? Si quieren darle varias pasadas pueden dárselas. Yo hasta aquí le voy a dejar. Le hacemos nudito y le cortamos.
Y así como le puse yo aquí este brochecito, así se lo vamos a poner, pero con el color del pantalón. O un azul que tengan que se pierda. Miren, yo se lo puse del color, un azulito igual que el pantalón. Bueno, casi igual, pero así, miren. ¿Sale? Y así vamos a ponerle nuestro unicornio para que no se le vaya a caer. ¿Sí? Y le ponen ustedes el pelito, acabando de poner, ponen el pelito, ¿sale? Y ya se lo pueden quitar. Los ojitos, vamos a ponerle los ojitos. Los ojitos, este unicornio tiene uno como que un chueco las pupilas, ¿sí? Las pupilas las tiene como chuecas. Le vamos a poner uno así y el otro aquí abajo. Estaba como visquito. Se lo vamos a poner así. Yo se los pinté. Si ustedes tienen ojitos de seguridad, pueden ponérselo, ¿sale? Yo se los voy a poner así. Y así es como les quedaría ya la muñequita y el unicornio. ¿Sale? Déjenme lo pongo bien, pues no va a pasar un accidente y se vaya a manchar. Chapetes, pues ya saben que ustedes pueden ponerle chapetes con las sombras que tengan en casa o para pintar los ojitos. Cuando uno se pinta los ojos, también pueden utilizar de ese. ¿Sí? Y poquito aquí donde está la naricita. ¿Sí? De esta manera. Entonces, pues así dejamos nuestro unicornio para que no se nos vaya a manchar. Y así es como les quedaría la muñequita ya terminada, ¿sí? Viene siendo esta. Terminamos su unicornio. Ya saben que ustedes pueden ponerle, bueno, ustedes le van a poner el pelo todo hasta donde está el anillo para que esté ya listo. Aquí está la que teníamos de muestra y la que realizamos, ¿sale? Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado, lo hayan realizado o lo pueden realizar el día que ustedes gusten. No hay ningún problema. Los videos se van a estar quedando aquí en mi canal para que el día que ustedes gusten y tengan su material listo, lo puedan realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Esperen en estos días el amigurumi siguiente, los 2 amigurumi siguientes, para que ustedes voten en Facebook. Las invito a que vayan y me sigan y se unan al grupo allá en Facebook. Voy a estar subiendo las 2 fotos de los 2 amigurumis que siguen para que ustedes, el que más les guste, vayan y voten para que gane el que ustedes quieran realizar y que realicemos aquí paso a paso en mi canal. Bueno, pues esto sería todo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, que estén bien.